La búsqueda de tu rostro original. Debe entenderse la palabra personalidad. Viene de persona, que significa máscara. En la antigua Grecia los actores de teatro usaban máscaras, las cuales eran llamadas persona, pues el sonido venía de dentro de la máscara. Sona significa sonido. La audiencia veía máscaras y de atrás de la máscara venía el sonido. De la palabra persona viene la palabra personalidad. Toda personalidad es falsa. Las buenas personalidades, las malas personalidades, la personalidad de un pecador o de un santo. Todas son falsas. Puedes tener puesta una máscara bonita o una máscara fea, no hace ninguna diferencia. Lo importante es tu esencia. La personalidad también es una parte necesaria del crecimiento. Es como si atrapas un pez en el mar y lo dejas en la orilla. El pez regresará al mar. Por primera vez sabrá que siempre ha vivido en el mar. Por primera vez sabrá que el mar es su vida. Ese momento, antes de que fuera atrapado y dejado a la orilla del mar, tal vez jamás hubiera pensado en el mar. Puede haber sido absolutamente ignorante de la existencia del mar. Para conocer algo primero, tienes que perderlo. Para tener conciencia del paraíso primero tienes que perderlo. A menos que lo pierdas y lo recuperes, no entenderás su belleza. Adán y Eva tuvieron que perder el jardín del Edén. Es parte del crecimiento natural. Solo dejando el hermoso jardín de Dios, Adán puede llegar un día a ser Cristo, puede regresar. Adán dejando el Edén es justo como el pez siendo atrapado y dejado en la orilla, y Jesús es el pez regresando al agua. La gente primitiva, por ejemplo, tiene algo en común con los niños muy pequeños. Son hermosos, espontáneos, naturales, pero también inconscientes de lo que son. No están al tanto de sí mismos para nada. Viven alegremente, pero su alegría es inconsciente. Primero tienen que perderla. Tienen que civilizarse, educarse, aprender cosas. Tienen que convertirse en una cultura, una civilización, una religión. Tienen que perder toda su espontaneidad, tienen que olvidarse de su esencia y de repente un día empiezan a extrañarla. Tiene que ser así. Eso está sucediendo en todo el mundo, y está sucediendo en tan gran medida porque es la primera vez que la humanidad se está civilizando realmente. Cuanto más civilizada es una nación, mayor es la sensación de falta de sentido. Los países atrasados todavía no la tienen. No pueden. Para tener esa sensación de vacío interior, falta de sentido, absurdo, uno tiene que volverse muy civilizado. Por eso estoy a favor de la ciencia, porque ayuda al pez a ser dejado en la orilla, y una vez que está en la orilla y lo quema el sol, siente la arena caliente y el pez empieza a sentirse sediento. Nunca antes había tenido sed. Por primera vez. Extraña el océano a su alrededor, a lo fresco, al agua que le da la vida. Se está muriendo. Esa es la situación del hombre civilizado, el hombre educado. Se está muriendo. Ha surgido mucha investigación. Queremos saber qué debería hacerse, cómo puede uno entrar otra vez en el océano de la vida. En los países atrasados, como por ejemplo la India, no hay esa sensación de falta de sentido. Aunque algunos pocos intelectuales indios escriban acerca de ella, sus escritos no tienen profundidad porque no corresponden a la situación de la mente del indio. Unos pocos intelectuales indios escriben sobre la falta de sentido, el absurdo, casi de la misma manera que Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Jaspers, e Heidegger han leído acerca de ellos y tal vez hayan visitado el occidente. Y empiezan a hablar de falta de sentido, náusea, absurdo, pero suena falso. He hablado con intelectuales indios. Suenan falsos porque no es su propio sentir, es prestado. Es Soren Kierkegaard hablando a través de ellos, es Friedrich Nietzsche hablando a través de ellos. No es su propia voz. No están realmente al tanto de lo que está diciendo Soren Kierkegaard. No han sufrido la misma angustia. El sentimiento es extraño, extranjero. Lo han aprendido como loros. Hablan sobre eso, pero toda su vida dice y muestra otra cosa. Lo que dicen y lo que su vida muestra es diametralmente opuesto. Es sumamente raro que algún intelectual indio llegue a suicidarse, yo nunca lo he escuchado, pero muchos intelectuales occidentales se han suicidado. Es muy raro cruzarse con un intelectual indio que haya enloquecido. Es un fenómeno muy común en Occidente, muchos intelectuales han enloquecido. Los verdaderos intelectuales casi invariablemente han enloquecido. Es su experiencia vital. La civilización alrededor y la personalidad hipertrofiada se han convertido en una cárcel. Los están matando.
El solo peso de la civilización es excesivo e insoportable. Están siendo sofocados, no pueden respirar. Incluso el suicidio parece ser una liberación, o si no pueden suicidarse, la locura parece ser una vía de escape. Por lo menos al enloquecer uno se olvida de la civilización y de toda la falta de sentido que conlleva el nombre de civilización. La locura es un escape de la civilización. Pero sentir que en el fondo la vida no tiene sentido es estar en una encrucijada. Puedes escoger el suicidio o bien Sannyas. Puedes escoger la locura o bien la meditación. Es un punto decisivo. Toda personalidad es falsa. Hay una esencia interior que no es falsa, que traes al nacer, que siempre ha estado ahí. Alguien le preguntó a Jesús: ¿sabes algo acerca de Abraham? Jesús respondió: antes de que Abraham jamás fuera, yo soy. Ahora, qué afirmación tan absurda pero con un significado tan abrumador. Abraham y Jesús, hay un buen trecho entre ellos. Abraham precedió a Jesús por casi 3000 años y Jesús dice: antes de que Abraham jamás fuera, yo soy. Está hablando de la esencia. No está hablando de Jesús, está hablando de Cristo. Está hablando de lo eterno. No está hablando sobre lo personal sino acerca de lo universal. La gente zen dice que a menos que llegues a conocer el rostro original que tenías aún antes de que tu padre naciera, no te iluminarás. ¿Cuál es ese rostro original? Incluso antes de que tu padre naciera tú lo tenías y lo tendrás de nuevo. Cuando hayas muerto y tu cuerpo haya sido quemado y no quede nada sino cenizas, la tendrás otra vez. ¿Cuál es ese rostro original? La esencia, llámala el alma, el espíritu, el yo interior. Esas palabras significan lo mismo. Naces como una esencia, pero permaneces como una esencia sin que la sociedad te cree una personalidad, permanecerás como animal. Ha sucedido con alguna gente. Por ejemplo, un niño fue encontrado en alguna parte del norte de la India, cerca del Himalaya. Un niño de 11 años que había sido criado por lobos, un niño lobo. Por supuesto, los lobos solo pueden darle personalidad a un lobo. Entonces el niño era humano, la esencia estaba ahí, pero tenía la personalidad de un lobo. Ha sucedido en muchas ocasiones. Los lobos parecen ser capaces de criar niños humanos. Parecen tener cierto amor, cierta compasión por los niños humanos. Esos niños no tienen nada de la corrupción que la sociedad humana imprime sin remedio. Sus seres no están contaminados, son esencia pura. Son como peces en el océano. No saben quiénes son. Además, es muy difícil darles una personalidad humana una vez que han sido criados por animales. Es un trabajo demasiado difícil. Casi todos los niños han muerto en el intento. No pueden aprender maneras humanas, es demasiado tarde. Ya han sido moldeados. Se han convertido en personalidades fijas. Han aprendido cómo ser lobo. No conocen ninguna moral, no conocen ninguna religión. No son hinduistas, cristianos, mahometanos. No se preocupan por Dios. Nunca han escuchado hablar de él. Todo lo que conocen es la vida de un lobo. Si la personalidad humana es una barrera, solo es una barrera si te adhieres a ella. Tiene que ser atravesada. Es una escalera, un puente. Uno no debe hacer su casa en el puente, es verdad, pero uno tiene que pasar por él. La personalidad humana es parcial. En una sociedad mejor les daremos personalidades a los niños, pero también la capacidad de deshacerse de ellas. Eso es lo que falta en este momento. Les damos personalidades, demasiado rígidas, de manera que quedan encapsulados, aprisionados, y nunca les damos una manera de deshacerse de ellas. Es como darle a un niño una armadura, y no decirle para nada cómo quitársela, cómo tirar las partes una vez que haya crecido. Lo que estamos haciendo con los seres humanos es exactamente lo que se hacía en la antigua China con los pies de las mujeres. Desde que eran niñas pequeñas se les ponían zapatos de hierro, de manera que sus pies nunca crecían, permanecían chiquitos. Los pies pequeños eran muy queridos, muy apreciados. Solo las familias aristocráticas podían darse ese lujo, pues era casi imposible para la mujer hacer cualquier cosa. La mujer no podía ni siquiera caminar correctamente, los pies eran demasiado pequeños para sostener al cuerpo. Estaban deformados y la persona tenía que caminar con ayuda. Una mujer pobre no podía darse ese lujo, así que los pies pequeños eran un símbolo de aristocracia. Podemos reírnos de eso, pero seguimos haciendo lo mismo. Hoy día en
Occidente, las mujeres caminan con unos zapatos tan absurdos, esos tacones altos. Está bien si lo haces en un circo, pero esos tacones altos no son para caminar. Sin embargo, son apreciados, pues cuando una mujer camina con tacones altos se vuelve más atractiva sexualmente. Las nalgas salen de manera más prominente. Además, al ser difícil caminar, sus nalgas se mueven más de lo que lo harían normalmente. Eso se acepta, está bien. En otras sociedades causará risa. En todo el mundo las mujeres usan sostenes, y creen que es muy convencional y muy tradicional. De hecho, un sostén hace que la mujer se vea más sensual. Es solo darle a su cuerpo una forma que no tiene. Es para ayudarla a que sus senos se mantengan y parezcan muy jóvenes, para que no cuelguen. Sin embargo, las mujeres de sociedades tradicionales, que insisten en que las mujeres deben usar sostenes, piensan que son muy religiosas y ortodoxas. Simplemente se están engañando. El sostén es un artefacto sexual. Justo como el sostén, hay unas pocas sociedades primitivas que usan cosas extrañas. Los labios se hacen más grandes y gruesos. Desde la primera infancia se cuelgan pesos en los labios de manera que se vuelvan más gruesos, grandes. Ese es un símbolo de una mujer muy sexual. Por supuesto que labios más gruesos y grandes pueden dar un mejor beso. En algunas sociedades primitivas el hombre incluso utilizaba una funda para sus órganos genitales de manera que parecieran más grandes, justo como las mujeres usan sostenes. Ahora, nos reímos de esa gente, pero es la misma historia. Incluso las personas más jóvenes en todo el mundo están usando pantalones muy apretados. Eso es solo para mostrar los genitales. Sin embargo, una vez que algo es aceptado, nadie le hace el menor caso. La civilización no debería convertirse en un cercado rígido. Es absolutamente necesario que tengas una personalidad, pero debes tener una personalidad que pueda ponerse y quitarse con facilidad, como ropa suelta, no como piezas de acero. El algodón bastará para que puedas ponértelo y quitártelo. No necesitas tenerlo puesto siempre. Eso es lo que yo llamo una persona de entendimiento. Una que vive con su esencia, pero en lo que se refiere a la sociedad se maneja con una personalidad. Usa la personalidad. Es el señor de su propio ser. La sociedad requiere que se tenga una cierta personalidad. Si llevas tu esencia a la sociedad estarás creando problemas para ti y para otros. La gente no entenderá tu esencia. Tu verdad puede ser demasiado amarga para ellos, tu verdad puede ser demasiado perturbadora. No hay necesidad. No necesitas ir desnudo. Por la sociedad, puedes llevar ropa. Pero uno debe poder andar desnudo en su propia casa, jugando con sus hijos, tomándote una mañana de verano en el jardín, en el prado, uno debe poder estar desnudo. No hay necesidad de ir desnudo a la oficina. La ropa está perfectamente bien. No necesitas exponerte a todos y cada uno. Eso sería exhibicionismo, y sería otro extremo. Un extremo es que la gente no pueda ni siquiera irse a la cama sin ropa, y otro extremo es que haya monjes jainas caminando desnudos en el mercado o sadhus hinduistas desnudos. Además, lo extraño es que esos jainas y esos hinduistas objetan que las mujeres de Occidente lleven los brazos desnudos, les parece que no llevan ropa adecuada. Ahora, en un país caliente como la India, la gente que viene de Occidente encuentra realmente difícil llevar puesta mucha ropa. Le parece tan absurdo al viajero occidental ver indios con saco y corbata en este clima. Se ve tan absurdo. Está bien en Occidente, hace frío y la corbata protege, pero en la India es como un intento de suicidio. En Occidente está bien ponerse calcetines y zapatos, pero en la India, sin embargo, la gente tiende a imitar. Anda todo el día con calcetines y zapatos en un país caliente. La vestimenta occidental no es adecuada. Para la India, pantalones apretados, saco, corbata y sombrero, y simplemente hace que te veas ridículo. En la India se necesita ropa holgada. Pero tampoco hay necesidad de irse al otro extremo. Empezar a correr desnudo, a andar desnudo en bicicleta por el mercado. Crearía problemas innecesarios a ti y a otros. Uno debe ser natural, y con ser natural quiero decir que uno debe ser capaz de ponerse la personalidad cuando sea necesario, en la sociedad. Funciona como un lubricante, ayuda pues hay miles de personas. Se necesitan los lubricantes, pues si no la gente estaría en conflicto constantemente, chocando unos con otros. Los lubricantes ayudan. Hacen que tu vida se deslice con suavidad.
La personalidad sirve cuando te estás comunicando con otros, pero es una barrera cuando empiezas a comunicarte contigo. La personalidad sirve cuando te relacionas con seres humanos. Es una barrera cuando empiezas a relacionarte con la existencia misma.